Muchas gracias, gracias. Continuamos. Tenemos una producción de varias reformas constitucionales que nos dan ritmo y rumbo en México hacia esta etapa de un país moderno que debe de construirse. Creo que se han conjuntado distintos factores que nos permiten o nos permitieron o nos van a permitir llegar a este nivel de una alta productividad de la Cámara, del Congreso, no exenta de diferencias y de debates y de puntos de vista distintos, que es finalmente la expresión de la sociedad mexicana, pero creo que pocas veces se había visto tanto producto, resultado del trabajo legislativo. Yo te diría que si algo pudiéramos destacar de esta legislatura en la Cámara de Diputados, estos 2 periodos, ha sido la capacidad para discutir los temas más relevantes de la agenda nacional. Bueno, el Partido del Trabajo tiene temas en la agenda legislativa que están pendientes todavía de abordarse, algunas que ya fueron legisladas y que fueron insuficientes porque no fueron incluidas. Consideramos que la educación debe ser el motor de que detone muchas partes del desarrollo de nuestro país. Yo no creo que esta Cámara esté cumpliendo con la nación. Yo creo que se está legislando para una minoría privilegiada. Pero le decimos a usted de otras reformas importantes. Por ejemplo, gracias al trabajo parlamentario fue posible el lanzamiento de la cruzada contra el hambre, que tiene que ver con esta necesidad de atender a quienes por razones de su marginación económica tenían problemas hasta para la alimentación. En ese sentido, el día 21 de enero del 2013, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, se lanzó este programa y eso fue lo que nos motivó a realizar el segundo programa de esta serie desde el Congreso, del cual, bueno, si usted nos lo permite, le daremos unos pequeños elementos de memoria de cómo fue abordado en aquel tiempo y cuáles han sido los resultados una vez pasado el tiempo. Ahí se trató de hablar con los diputados que tuvieron que ver con este asunto, prever cuáles iban a ser sus repercusiones y dejar las cosas para emisiones posteriores en las cuales tuvimos oportunidad de hablar de otra de las grandes reformas, la reforma financiera. Bueno, la primera gran conclusión de esta iniciativa que nosotros creemos que lo que está buscando es efectivamente que después de certificar que tenemos un sistema financiero reconocido en el mundo como uno de los más estables. Yo agregaría a lo que ya se dijo en torno a una gran cantidad de leyes a revisar y más de una decena de iniciativas, que hay una problemática específica que se pretende contribuir a resolverla. El sistema bancario de México es un sistema bancario sólido. Un indicador de esa solidez es que el 2.6% es el indicador de morosidad, lo que quiere decir es que tiene un movimiento y una solidez. Y hoy todos los compañeros tenemos un gran reto, que es rebasar todas esas fallas que se tuvieron en los 80s, cuando se pensó que nacionalizando la banca íbamos a salir adelante. Luego en los 90 pensamos que privatizando los bancos se iba a generar la competitividad, íbamos a tener créditos más baratos y iba a haber más crédito, y esto no ha sido posible. Hoy tenemos un gran reto frente a la sociedad, que realmente logremos esos objetivos. Es un impacto importante al sistema legislativo, particularmente por lo que respecta al sistema financiero. No dejamos de ver, desde luego, y nadie pone en tela de juicio, que el correcto manejo de las finanzas públicas a lo largo de los últimos años ha sido muy beneficioso en términos de macroeconomía y de estadísticas por lo que respecta a los dineros públicos. Sin embargo, sí consideramos, y además esto es algo en lo que muchos coincidimos, en que ya es el momento de que estos números tan positivos del gobierno se traduzcan también en números positivos en el bolsillo de todos los mexicanos. Es una reforma que ya era necesaria, es una reforma que sí tiene características de una reforma integral, en donde no solamente se va a ver el punto de la banca privada, sino también la banca de desarrollo, que es una de las grandes deficiencias y ausencias que tenemos.
La banca de desarrollo ha estado de alguna manera desarticulada y tenemos que propiciar su detonación con créditos, no diría más blandos, con créditos más accesibles y donde se fortalezca también el órgano regulador, la Conducef. ¿Por qué se llamaron reformas estructurales? Bueno, pues se llamaron así porque de lo que se trataba era de mejorar la estructura de la administración pública y de las herramientas de que el gobierno dispone para realizar su trabajo. Todas estas reformas estructurales que habían venido siendo aplazadas, algunas por decenios, pues tuvieron una enorme atención por parte de los medios de comunicación y sus discusiones tuvieron alcance, trascendencia e importancia, y en ese sentido el tercer programa que nosotros hicimos desde el Congreso tenía que ver mucho con este asunto de si era necesario o no modificar las estructuras de la administración pública. Es bien importante aquí establecer que tiene la misma culpabilidad quien hace el acto que quien lo llega a financiar. Y un elemento bien importante es que se está abriendo este aspecto a los edificios públicos cuando llega a haber alguna un acto, un hecho de violencia contra estos. Es muy importante dejar en claro lo que significa el terrorismo y lo distinto que es con algunas manifestaciones que podrían ser excesivas, sí, pero no es terrorismo. El terrorismo tiene un fin que implica afectar la seguridad nacional. Nosotros lo que estamos viendo en esta iniciativa es que viene o que tiene como origen recomendaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera o comúnmente conocido como GAFI. Este grupo hace 40 recomendaciones, de las cuales nosotros vemos como un primer paso para cumplirlas, que precisamente es cómo combatir el lavado de dinero, cómo combatir el terrorismo, no solamente nacional, sino transnacional, y los recursos de procedencia ilícita para el financiamiento al mismo. Y desde luego acompañamos la iniciativa en todos sus términos. Consideramos que es un avance importante. México está incrustado en el crecimiento y en el desarrollo internacional. Yo creo que la reforma la podríamos dividir en dos aspectos. Uno primario, que sería el endurecimiento de las penas mínimas en contra no solamente de quienes cometen ataques terroristas, sino también de quienes se involucran en las actividades terroristas, ya sea a través del financiamiento del terrorismo o si no después, como testaferros en el lavado de dinero y en el lavado del producto de las actividades terroristas. Eso es por un lado. Vemos desde luego con muy buenos términos la iniciativa porque es el reflejo de un compromiso del Estado mexicano de asumir a su vez sus obligaciones en la comunidad internacional. Y hay que entender la reforma. La reforma tiene 3 asuntos fundamentales. Primero, equiparar este tipo de cuestiones, y creo que eso, digamos, eso es la verdadera intención detrás de esta iniciativa, que es equiparar las acciones del crimen organizado como acciones de terrorismo, pero también equiparar las acciones de libertad de expresión o las manifestaciones de libertad de expresión que dañen edificios públicos o privados, meterlas en el tipo penal del terrorismo. Ese es uno. Segundo, el tema del lavado de dinero y seguir el rastro del lavado de dinero, que en efecto tiene que ver con la obligación que tiene el Estado mexicano, con las recomendaciones que hizo el GAFI después de los ataques terroristas del 9/11, y el último, que es la equiparación del terrorismo nacional con el terrorismo internacional. Hay que entender que esta iniciativa, por ejemplo, el terrorismo, el lavado de dinero, ya se encuentra en los códigos. En realidad esta iniciativa lo que hace es ser mucho más duro con respecto a las penas, y segundo, ampliar las posibilidades dentro de estos delitos, lo cual para mí me parece un error. Es decir, el mismo Peña Nieto lo dice en la exposición de motivos, que va a endurecer las penas porque hay que atender de manera preventiva los delitos, bajo esta tesis de que si nosotros endurecemos las penas, entonces se van a cometer menos delitos. Esto está demostrado que no hay una relación, es decir, que una persona que va a cometer un delito, antes de hacerlo, no saca el Código Penal y checa la pena y dice, a ver, van a ser 6 o 16 años. No, en realidad en lo que está pensando es en la posibilidad o la probabilidad de que lo agarren. Llegamos así a otras fases del trabajo parlamentario y queremos recordar con usted
una edición especial, una emisión especial que tuvimos, en la cual estuvieron presentes los senadores Jorge Luis Preciado, Emilio Gamboa Patrón, Luis Miguel Barbosa, Pablo Escudero y Manuel Bartlett, y en el cual hicimos un balance del primer periodo, del primer año legislativo en la Cámara de Senadores. Bueno, primero veo un ánimo aquí en el Senado de la República, en esta 62 legislatura, con nuevos bríos, con una capacidad de entendimiento entre los diversos grupos parlamentarios que conformamos esta legislatura. Creo que sí se ha avanzado de manera importante y además a marchas forzadas, porque al inicio tuvimos lo que fueron las iniciativas preferenciales o preferente que envía el Ejecutivo anterior, y llegando diciembre, para direccionar su administración, el presidente actual envía también a una serie de iniciativas, entre ellas la Ley de la Administración Pública Federal, para adecuar el marco normativo a su intención de hacer el gobierno. Bueno, primero decir que el Congreso mexicano, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores han generado muchos productos legislativos de enorme trascendencia. Yo voy a tener que empezar diciéndoles a mis compañeros que con todo respeto difiero de todo lo que acaban de decir. Difiere. Eso es una de las características naturales de un Senado plural. Es decir, este Senado está construido con un sentido de pluralidad. Me parece que ha sido un año muy productivo para el Senado de la República. Me parece que ha sido un año que traerá repercusiones importantes para el país. Me parece que se han hecho estudios a fondo, se ha discutido, se ha debatido a profundidad muchos de los temas que no se habían hecho. Si usted es tan amable, permítame hacer una pequeña pausa, ahora vuelvo. Para que México funcione mejor, debemos incluir, respetar y reconocer a las mujeres en todo. Por eso, aprobamos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.